Los determinantes del gasto cardíaco dependen de las variables que afectan al volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de la precarga, de la contractilidad cardíaca y de la poscarga. La precarga depende del retorno venoso y el tiempo de llenado. La contractilidad cardíaca de la estimulación nerviosa simpática, de hormonas como adrenalina, noradrenalina, iones, potasio, calcio y ciertos fármacos. La frecuencia cardíaca está modulada por el sistema nervioso autónomo, depende de hormonas, iones y de la temperatura. Esta es una clasificación de la tensión arterial, donde se ve que los valores normales de presión arterial sistólica son menor a 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Este es un registro ambulatorio de la presión arterial, donde se ve cómo la presión arterial sistólica y diastólica se mantienen siempre dentro de ese rango de entre 80 y 120 milímetros de mercurio, para lo cual el organismo tiene mecanismos de control de la presión arterial. El sistema circulatorio está dotado de un extenso sistema de control de la presión arterial, en especial de las señales nerviosas, que aumentan la fuerza de bomba del corazón. Provocan contracción de los grandes reservorios venosos para aportar más sangre al corazón. Provocan una constricción generalizada de la mayoría de las arteriolas a través del organismo, con lo que se acumula más sangre en las grandes arterias para aumentar la presión. Si recordamos, el gradiente de presión depende del gasto cardíaco y la resistencia periférica. Entonces, para controlar la presión, el organismo puede modificar el gasto cardíaco, el volumen sistólico o la frecuencia cardíaca y los radios de los vasos sanguíneos. La presión arterial se modifica también por el contenido de sangre, es decir, el flujo dentro de los vasos sanguíneos, para lo cual interviene el riñón. Hay muchos mecanismos a corto plazo para regular la presión arterial. Ahora vamos a ver el de los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Los vasoreceptores son terminaciones nerviosas tipo spray que se localizan en las paredes de las arterias y se estimulan cuando se estiran. Los vasoreceptores son abundantes en la pared de ambas arterias carotídeas internas a corta distancia por encima de la bifurcación carotídea, una zona que se conoce como seno carotídeo, y también en la pared del callado aórtico. Las señales de los vasoreceptores carotídeos se transmiten a través de los nervios Hering hacia los nervios glosofaringeos de la parte alta del cuello y después hacia el tracto solitario de la zona del bulbo en el tronco del encéfalo, y las señales que proceden de los vasoreceptores aórticos del callado aórtico se transmiten a través de los nervios vagos, también hacia el tracto solitario del bulbo. ¿Cuál es el reflejo iniciado por los vasoreceptores después que las señales de los vasoreceptores entran en el tracto solitario? Las señales secundarias inhiben el centro vasoconstrictor del bulbo y excitan el centro parasimpático vagal. Y los efectos son dos: vasodilatación de venas y arteriolas en todo el sistema circulatorio periférico y descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción cardíaca. Entonces acá, para repasar, el reflejo vasoreceptor se produce cuando hay un aumento de presión, eso estira los vasoreceptores y se desencadena una señal por parte del sistema nervioso autónomo del centro parasimpático vagal que genera vasodilatación de venas y arteriolas, descenso de la frecuencia cardíaca y descenso de la fuerza de contracción cardíaca. Ahora, los quimiorreceptores están asociados al control así como los vasoreceptores del sistema de presión, pero y funcionan de manera muy similar, pero no son receptores de estiramiento. La respuesta se inicia porque son células quimiosensibles que responden a la ausencia de oxígeno, exceso de dióxido de carbono y exceso de iones de hidrógeno. Se localizan en varios quimiorreceptores pequeños con un tamaño de 2 milímetros. Hay dos en el cuerpo carotídeo, cada uno se sitúa en la bifurcación de la arteria carótida común, y después hay 3 cuerpos aórticos adyacentes a la aorta. Y entonces responden al descenso del flujo sanguíneo, que eso va a disminuir la presión de oxígeno y va a aumentar la de dióxido de carbono y la concentración de iones de hidrógeno. Envían la señal al centro vasomotor a través de los mismos nervios que los vasoreceptores y la respuesta es aumentar la presión.
van a excitar el centro vasomotor, por eso se eleva la presión arterial hasta la normalidad. Los quimiorreceptores también se va a ver que después intervienen en el control de la respiración. Los mecanismos de control de la presión arterial también hay mecanismos hormonales. Está el sistema renina-angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética y péptido natriurético auricular. El mecanismo vasoconstrictor de renina-angiotensina se da cuando disminuye la presión sanguínea. Eso va a provocar que a nivel renal se libere renina a partir de las células yuxtaglomerulares de los riñones. Las células yuxtaglomerulares están situadas en las paredes de las arteriolas aferentes, próximas a los glomérulos. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es una proteína plasmática, una alfa-globulina que se sintetiza en el hígado, y lo va a transformar en angiotensina 1. Angiotensina 1 tiene un efecto vasoconstrictor, pero muy leve, y la renina está en circulación de 30 minutos hasta 1 hora, y mientras está en circulación va convirtiendo todo el angiotensinógeno que se encuentra en el plasma en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a ser convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que está principalmente en el endotelio de los vasos pulmonares. Se encuentra en el endotelio de otros órganos, pero principalmente en el endotelio de los vasos pulmonares, y así se forma la angiotensina 2. Recuerden que ahora este receptor, esta enzima convertidora de angiotensina que está en la célula endotelial de los vasos pulmonares, es el receptor para que ingrese el coronavirus al organismo. El efecto que tiene la angiotensina 2 es vasoconstricción y disminuye la excreción de sal y agua en los riñones, y también va a producir que se libere la aldosterona, provoca la secreción de aldosterona de las glándulas suprarrenales. La aldosterona también a su vez aumenta la reabsorción de sal y agua en los túbulos renales. Como entonces en la célula endotelial de los vasos pulmonares está la enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene un receptor en la célula muscular vascular, y una vez que actúa sobre ese receptor va a provocar que aumente la concentración de calcio, y eso va a llevar a una vasoconstricción. De esa manera actúa sobre los vasos sanguíneos, generando vasoconstricción. La hormona antidiurética, que se produce en el núcleo supraóptico del hipotálamo y se libera desde la neurohipófisis, responde al aumento de la osmolaridad, en estas situaciones se libera, al descenso de la volemia y descenso de la tensión arterial, y lo que provoca es una vasoconstricción, por eso también se llama vasopresina, y reduce la excreción renal de agua. El otro mecanismo hormonal es el reflejo volumen, que responde a un aumento de la presión. Eso provoca un estiramiento de las aurículas y se libera el factor natriurético auricular. Este factor va a actuar sobre la arteriola aferente, disminuyendo la resistencia, y eso hace que aumente la filtración glomerular. Eso va a generar la diuresis, y también envía señales al hipotálamo para disminuir la liberación de antidiurética, y eso va a hacer que se disminuya la resorción de agua, y todo eso provoca diuresis y natriuresis. Esto va a llevar a una normalización de la presión arterial. Desde el laboratorio podemos realizar ciertas determinaciones que se denominan marcadores cardiológicos y se emplean principalmente para estudiar los síndromes coronarios agudos y la insuficiencia cardíaca. Para estudiar los síndromes coronarios agudos se puede dosar la enzima creatinquinasa, es una enzima que está en el músculo cardíaco, también se llama CK. Los valores normales es hasta 200 unidades por litro. También se puede hacer dosaje de creatinquinasa MB, la isoforma MB, es la CK-MB. Como hay varios métodos para realizar, está la CK-MB enzimática y la CK-MB masa, hay distintos valores de referencia de acuerdo al método. También se puede usar la mioglobina,
la troponina T o troponina I, que tienen valores de corte menor a 0,01 nanogramos por mililitro. Y lo interesante es que la creatinquinasa, la CK, la CKMB y la troponina tienen un periodo de ventana de 6 horas. Es decir, desde que comienza el dolor de pecho debido al síndrome coronario agudo, debido al infarto, pueden tardar hasta 6 horas hasta al aumentar sus valores en sangre. Y la mioglobina tiene un periodo de ventana de 4 horas, es el marcador más precoz. Dentro de las 4 horas ya aumentan los valores en sangre luego de que se provoca el infarto. La insuficiencia cardíaca, que tiene como principal manifestación una sensación de falta de aire, de disnea, no llega a ser un infarto. También se provocan edemas en los miembros inferiores. Y para eso el laboratorio puede dosar los péptidos natriuréticos, que se liberan ante un aumento de la volemia y de la presión. Está el péptido natriurético atrial, que se libera en la zona atrial del miocardio, el BNP, que se libera del ventrículo izquierdo, y los CNP, que se liberan de los vasos sanguíneos. El que se dosa en el laboratorio es el BNP, los que se liberan del ventrículo izquierdo. Todos tienen el mismo efecto, que es disminuir la volemia, y los valores de referencia son menor a 100 picogramos por mililitro. Es decir, que si alguien concurre a la guardia con esa sensación de disnea y hay que descartar si es una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria, y si se dosa el BNP y es menor a 100 picogramos por mililitro, se podría decir que no es un problema cardíaco.